¿verdad? Bueno, solo el hermano Edgar Quintanilla, pastor del Tabernáculo La Voz de Dios, de San Miguel en El Salvador, y lo acompaña la hermana Alicia de Quintanilla, su esposa, hermano Obed Quintanilla, hijo, la hermana Belén Quintanilla, hija, y la hermana Breya Quintanilla, hija. Les damos la bienvenida, esperamos que ellos se sientan bien entre nosotros. Y es un privilegio. Él era hijo es hijo del hermano Aníbal Quintanilla, ¿verdad? Él nos visitó varias veces, él era mi amigo y nos dejó un gran recuerdo. Y bueno, como el hermano el Señor se lo llevó, ¿verdad? Y nos dejó aquí. Y él se fue con el Señor, ¿verdad? Así que él está feliz allá y nosotros estamos luchando aquí. Que él fue mi amigo, anduvimos juntos en algunos lugares y bueno, y vino unas 2 o 3 veces aquí a Costa Rica, estuvo con nosotros, pero ahora su hijo, pues el hermano Edgar, se hizo cargo del tabernáculo allá en San Miguel, El Salvador, y él es el pastor. Así es que a él lo vamos a tener esta noche y el domingo que nos predique la palabra, pues. Le damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor y espero que el Señor les hable a sus corazones, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta bendición y vuelvo a repetir, le damos la bienvenida al hermano Edgar y a su familia, ¿verdad? Esperamos que se sientan contentos, alegres entre nosotros. El domingo vamos a tener el convivio, donde van a haber hermanos de otro lugar, ¿verdad? Van a estar los hermanos judíos con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para recibir a nuestro hermano Edgar. Vamos a pasarlo. Él es un joven. Le bendiga. Vamos a orar por este mensaje que nos trae. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta bendición, Señor, que tenemos en tener a nuestro hermano Edgar aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú hables en su corazón para la congregación. Te rogamos en esta hora, Señor Jesucristo, te adoramos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que si hay alguna persona necesitada, enfermo o cualquier otra necesidad, que tú lo sanes a través de la palabra, sí, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta hora grande y gloriosa, en este tiempo del fin, cuando tú, Señor, nos estás hablando a través de tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú unjas tu siervo, Padre, que lo uses, así como lo usas en la iglesia de él. Padre, úsalo ahora en esta noche y el domingo también, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Salvador. Gracias, bendito Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Bueno, es un placer para mí, siempre digo, estar en la casa de Dios. Y bueno, yo creo que Dios es perfecto en sus planes. Veníamos prácticamente juntos con nuestro hermano Aarón Cárdenas, del cual creo que ya muchos lo conocen, pero pues Dios sabe el porqué, ¿verdad? Y oramos para que Dios les proteja en su regreso y que pues nos bendiga esta noche con su palabra. En verdad yo hasta el domingo en la tarde, le informé a la iglesia que venía para Costa Rica y pues les dije que no, que esperaba no predicar. Yo siempre digo que el privilegio más grande en la casa de Dios es estar ahí sentado escuchando la palabra de Dios, pero bueno, somos siervos de Dios y, ¿verdad? Como decimos, donde manda capitán no manda marinero, y acá somos
un miembro más de esta congregación, y tenemos a nuestro pastor en este lugar, nuestro hermano Mónico Cubillas, que sin duda es un siervo de Dios, al cual merecemos darle todo nuestro respeto, nuestro aprecio. Yo sé que lo hacen y es algo por lo cual admiro mucho la congregación del Tabernáculo Ebenezer, porque cuando mostramos nuestro respeto al pastor, estamos mostrándole nuestro respeto a Dios. Porque si Dios ha puesto un siervo en este lugar, es para llevarnos a perfección, porque el ministerio quíntuple del cual muchos tratan de tirarle con tantas doctrinas y tantas cosas, y verdad, es muy criticado, pero pues yo sé que hay falsos pastores, pero eso solo habla que hay un pastor verdadero, también que hay ministros verdaderos que están llevando al pueblo hacia esa perfección de la que nuestro Señor Jesucristo nos habla. Así que, hermanos, yo sé que el tiempo por este día es limitado, tengo entendido, pero vamos a confiar en Dios. Nunca me gusta extenderme en los servicios o hablar solo por hablar. Uno debe sentir la guianza, la inspiración y ver el pueblo que en verdad esté atento y esté receptivo a la palabra de Dios. Pues ya nuestro pastor en este lugar oró, y yo creo que vamos a proceder a la lectura de la palabra de Dios, la cual pues es por lo que venimos, ¿verdad? Así que si ya no decimos nada, pero por lo menos hemos leído la palabra de Dios, que es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir y para instruir. Y es en esos 4 aspectos en los cuales la perfección obra en los hijos de Dios, porque dice que es para que el hombre sea apto, o sea, capaz para toda buena obra. Así que yo quiero invitarlos, hermanos, a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él siempre tomando la preeminencia, que sean sus palabras, no mis palabras. Amén, y que pues todo lo humano pueda salir y que el Espíritu Santo sea tomando el control. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bienvenidos todos, ya el pastor les dio la bienvenida, y Dios bendiga su corazón y su disposición para estar en la casa de Dios. Amén, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta el versículo 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Que nuestro Dios añada bendiciones a su palabra. Pueden tomar asiento. Antes que se me olvide, quiero agradecer especialmente, Dios lo bendiga, hermano Alexis, un gusto verlo. Yo no sé cómo hace hermano Alexis, hermano Mónico, para que los años no se les noten. Nos van a dar el secreto. Amén. Bueno, yo a algunos sí los recuerdo, es tercera vez que estoy por acá. El hermano Héctor, hermano Alexis, mi amigo también, hermano Jex, no sé si está acá. Dios lo bendiga, Dios les bendiga grandemente. El hermano Félix está esta noche. Señor Jesucristo lo bendiga. Quiero agradecer especialmente, bueno, a usted y a su papá y a su hermana y a su cuñado, que pues nos recibieron el día de ayer y nos hicieron sentir mejor que un hotel. Es un buen hermano, el hermano Félix también. Y que bueno, Dios recompense la labor y el esfuerzo que ellos hicieron por
recibirnos. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a procurar esta noche, con la ayuda de Dios, hablar sobre la casa del alfarero. En verdad no venía preparado, pero estamos confiando en nuestro Dios. Es un pensamiento que lo recordé justamente hoy, que nuestro hermano Isaac Gómez me informó que me tocaba predicar, y la atención siempre viene, porque no se trata de hablar por hablar, no es un lugar de entretenimiento, sino que es la casa de Dios en la cual recibimos instrucción. Y vino a mi mente este pensamiento, del cual una vez estaba meditando en la palabra de Dios, precisamente en esta escritura. Y digo yo, pues eso habla de nuestra estructura como iglesia, de lo que este cuadro representa. Y con la ayuda de Dios, pues he recopilado algunas escrituras, y confiando que le sea de bendición para su alma. Vemos nosotros que, esto va dirigido a la casa de Israel. Pero creemos que nosotros somos de la simiente real de Abraham. Por lo tanto, pues toda escritura es útil y es para nosotros, porque la palabra de Dios dice: estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Entonces vemos que vino la palabra de Jehová a este profeta Jeremías, el cual cargaba en su corazón algo que le compungía. Se dice que lloraba mucho él al ver la situación en la que el pueblo de Israel había caído por causa de la idolatría, que había sido como consecuencia, en primer lugar, de la desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios había sido descuidada para este pueblo. Y vea cómo Dios les envió este profeta Jeremías, me parece, y que fue, si no el último, uno de los últimos profetas que Dios envió antes de que fueran llevados a la cautividad. Y era una forma de Dios de tratar de hacer entender a este pueblo de que Él es soberano en primer lugar, y que nosotros lo único que hacemos y debemos hacer es vivir para Él, porque para el Hijo de Dios, Dios siempre va a ser una prioridad. Sabemos que nosotros tomamos nuestras decisiones con base a las prioridades, que es más importante para nosotros. Venimos a la casa de Dios y dejamos nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros estudios, nuestros afanes a un lado, porque para nosotros la prioridad es estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios vino a este profeta y sin preámbulo solo le dice: levántate y vete a casa del alfarero. Y en primera instancia vemos un llamado a la acción. Quizás y nos pasa muchas veces eso, hermano Mónico, de que muchas veces ver actitudes, ¿verdad?, de algunas personas en las iglesias, y perdonen, no estoy generalizando, ¿verdad?, porque recuerden que soy pastor y yo creo que lidiamos con los mismos espíritus en todas las iglesias. Entonces a veces hay acciones que a uno como ministro como que lo desinflan, y uno siente que ya como que pues ya tiramos la toalla. Y quizás eso pasaba con este profeta, que estaba ya resignado, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le habló para un despertar, para una acción. Él le dijo: levántate y vete a casa del alfarero. Es decir, debes despertarte, como dice la palabra de Dios, que ya es hora de despertarnos del sueño en el cual hemos caído. Vemos como la última plaga que tocó al pueblo de Israel fue la muerte. Y la muerte espiritual es algo que está atacando a la iglesia. Yo digo a la iglesia, amén, aquellos que no han entrado a aquella realidad de la palabra. Por eso dijo el profeta: yo me pregunto si estamos llevando a la gente a la iglesia o lo estamos llevando a Cristo. Todo ministro, todo hombre llamado por Dios
él apunta a Cristo. Pero luego uno ve acciones donde a uno pues entra aquella de ver por qué, como el profeta habla en el mensaje, por qué la gente es tan fluctuante. Tenemos a alguien que es una antorcha, es una llama en la casa de Dios, y luego vemos gente que por mucho que Dios se manifieste por medio de su palabra, que sale desde este lugar, y como que no despiertan. Y bueno, Dios le manda a este profeta Jeremías una acción. Y esta acción implica, en primer lugar, obediencia. Implica una rendición, una disposición a hacer lo que Dios había dicho que hiciéramos. Nosotros podemos tomar un ejemplo muy que siempre enfatizamos, el ejemplo de Abraham, cuando Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, ni siquiera la había visto. Él salió por una obediencia a la palabra, él salió por fe, creyéndole a Dios en primer lugar. Entonces, es muy importante la obediencia a la palabra de Dios. El profeta dijo: obediencia total a la palabra nos da derecho al Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Obedeciendo totalmente a la palabra de Dios. Entonces, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de la casa, porque yo tengo un lugar para ti. Yo tengo un lugar en el cual yo te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Yo te voy a posicionar en una tierra en la cual tú vas a ver en verdad quién soy yo. Sabemos que el profeta dijo que el Israel es bendecido únicamente en su tierra. Y nosotros somos bendecidos únicamente, no en la iglesia, sino en su palabra. Y Dios prometió de él hacer una nación grande, una nación poderosa, una nación que iba a ser de bendición, y que Dios iba a bendecir a los que bendijeren a este pueblo, e iba a maldecir a aquellos que maldicen a Israel. Y bueno, Abraham tomó esta acción. Él pues se fue como Jehová le había dicho. Ahora vemos cómo Dios fue lidiando con él a través de toda la jornada. No es que Abraham no falló, no es que Abraham no cometió errores, pero la obediencia que él tuvo a Dios hizo que Dios viera eso. Por eso vemos luego cuando se nos habla de los guerreros de la fe, no se le menciona sus errores, se le menciona la fe, la obediencia con la cual ellos respondieron a la palabra de Dios. Ahora, vemos nosotros también un punto en el cual hay un destino o hay un lugar escogido. Y ese era ir a la casa del alfarero. O sea, Dios no lo envió a otro lugar, sino a la casa de un artesano, de un alfarero. Yo creo que sabemos que en alguna forma esta iglesia representa la casa de Dios de una manera provisional. Sabemos que Dios no mora en templos hechos por los hombres, ¿verdad? Y es lo que Esteban preguntó: ¿qué casa me edificaréis?, dice él, hablando en la inspiración del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero de una forma tenemos esta casa que Dios nos ha provisto. Podemos decir: pero yo he aportado ofrenda, sí, pero ha sido porque Dios le ha provisto a usted, y usted lo ha hecho en amor, para que pues Dios les haya concedido un lugar muy hermoso y cómodo en el cual adorarle, en el cual servirle. Entonces, vemos nosotros lo importante que es estar en la casa de Dios. David decía: yo me alegré con los que me decían, o sea, David no esperaba estar en la casa de Dios para estar alegre. Él, desde que le decían: vamos a la casa de Dios, él ya venía con ese regocijo, él ya venía con esa alegría en su corazón. Sí, podemos ir a nuestra Biblia y abrimos en el Salmos 27, en el capítulo 4 y 5, quiero resaltar un punto allí, el cual es muy importante para nosotros. La palabra de Dios nos dice, vamos a ir avanzando mientras lo encuentran: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vemos cómo David tenía esta demanda. Yo he demandado ir a la casa, estar en la casa de Jehová. Y yo voy a buscar esto. Es decir, estaba el sentir, pero él tenía esa acción de buscar ir a la casa de Dios. Para no ir nada más a distraerse o entretenerse, sino para poder contemplar la hermosura de Jehová, para poder inquirir, para poder adentrarse en lo profundo, en lo oculto de su templo. Ahora, David decía esto porque él sabía que había algo. Cuando nosotros hacemos algo por Dios, Dios hace algo por nosotros. Yo tuve una persona con la cual lidié mucho tiempo, ¿verdad? Y él en la iglesia, yo siempre le decía, hermano, tome en serio a Dios. Que le pasaba un problema, le pasaba otro, le pasaba otro. Hermano, tome en serio a Dios, porque si usted toma en serio a Dios, y lo dijo el profeta, Dios lo va a tomar en serio a usted. El problema cuando andamos con aquellos juegos de los cuales no nos posicionamos como hijos de Dios. Ahora, David sabía que haciendo esta obediencia había una promesa. Dice, he demandado a Jehová estar en su casa y yo lo voy a buscar, estar todos los días de mi vida en la casa de Dios, porque haciendo eso, Él me va a esconder en su tabernáculo. Él me va a ocultar en lo reservado de su morada y me va a poner en alto. En un lugar donde ya no va el mundo a llegar, en un lugar donde ya la preocupación, ya los afanes, hermanos, sabemos que podemos tipificar esto como estar en la cima, en la cúspide de la pirámide, como dijo el profeta, en una roca en lo alto, donde las águilas de Dios pueden remontarse, esa atmósfera de fe, con una fe sobrenatural. Entonces, hay una casa, hay un lugar por el cual Dios nos reserva y nos guarda del día del mal. Y díganme ustedes, hermanos, si no es un día de mal en el cual estamos viviendo, en el cual Jesús profetizó que iba a ser como los días de Noé, que iba a ser como los días de Lot, donde el amor de muchos se enfriará. Le decía yo a mis hermanos, no es el amor, hay afilio entre la gente, hermano, es el amor hacia la palabra de Dios. El incremento de la maldad trae muerte espiritual a aquellos que no han aprendido a entrar a este lugar santísimo, porque dijo el profeta, esto usted lo debe buscar. Y David dijo, yo esto voy a buscar, que estar en la casa de Jehová en obediencia a la palabra para que Él me pueda ocultar en lo reservado de su morada. Ahora, hemos visto la casa, pero en esa casa hay alguien encargado. Era la casa del alfarero. Ahora, el alfarero podemos tipificarlo en muchos tipos. Sabemos que el ministro en este lugar es el alfarero, no el hombre, sino Dios a través del hombre. Amén, porque muchas veces, ¿verdad? Claro, la Biblia lo dice. Ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero eso no queda, no deja sin efecto para perfeccionar a los santos. Es decir, no es el hombre, pero sí es a través del hombre, porque nosotros solo somos unos vasos que nos ponemos a la voluntad de nuestro Padre, de aquel que nos tomó como soldados. Y esto es un llamado, hermano, no solamente para el ministro. Es un supremo llamamiento para cada uno de nosotros. Entonces, hay un encargado. Pero lejos de eso, el alfarero real es nuestro Señor Jesucristo. Somos pastores, pero está el príncipe de los pastores. Ahora, en el Salmo 65, en el versículo 4, la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, o para que habite en tu casa. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra.
Es decir, hay una escogencia de Dios para un hombre. Porque yo creo, y hablaba con el hermano Isaac, que esto se trata de una escogencia de Dios. Y luego vemos cómo la vindicación se ve por medio de la palabra de Dios, por medio de la revelación traída en la casa de Dios, por medio de un hombre llamado por Dios que está llevando el pueblo hacia perfección. Ya no un mensaje de restauración como el que trajo Malaquías 4, sino un mensaje de perfección para llevar un pueblo, hermanos, a un glorioso rapto. Yo creo que como hijos de Dios no tenemos una meta sino el rapto. Pablo dijo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados para ser arrebatados. Entonces, la meta como hijo de Dios es el rapto. No venir con un espíritu de conformismo, no venir con un espíritu religioso nada más, sino tener un propósito en nuestra vida, porque la vida del cristiano es una vida de propósitos, por el cual nosotros nos extendemos, como dijo Pablo, no pelear como la aventura, sino dicen corran de tal manera que lo obtengan, porque muchos tratan, muchos corren. Ministerialmente veamos como muchos hombres tratan de levantarse, consiguen 1, 2, 3, 4 personas y verdad, y ya creen que ya lo han logrado todo y agarran muy aquella base que donde estén 2 o 3 congregados, cuando no es eso tampoco. De ver la clase de enseñanza que se le está dando al pueblo y la clase de posición al cual la gente está llegando. Amén. Sabemos que Dios obra con calidad, no con cantidades, claro, pero muchas veces no tenemos ni una cosa ni la otra. Entonces es un asunto muy serio. Pero cuando vemos un ministerio que crece, un ministerio que avanza, vemos gente que va entrando en aquella pasión, en aquel fervor por servirle a Dios, por honrarle a Dios, no solamente acá, sino en la calle, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra casa. Nosotros somos cristianos en todo lugar. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén, porque vea, el día que esta luz de este mundo sea quitada, hermanos, solo queda densa oscuridad. El día que esta sal, como dijo el profeta, hermanitas, ustedes con su cabello largo son las que retienen el juicio sobre esta tierra. Hermanitos, ustedes que se esfuerzan en servirle a Dios, ustedes son los que detienen los juicios sobre este mundo moribundo, un mundo podrido, un mundo, hermanos, donde ya toda decencia se perdió. Ahora, hay una promesa, dice, en la escogencia, hay una bienaventuranza al que Dios escoja y lo atraiga para que habite en su casa. Y el que escoge Dios, hay la promesa de que vamos a ser saciados del bien de su casa, que es su palabra. Eso es lo que nos impulsa a seguir, eso es lo que nos deleita, eso es lo que nos trae regocijo a nuestro corazón, la palabra de Dios, donde Dios con tremendas cosas nos responde. Yo creo que ustedes no es una vez que han visto la palabra de Dios hablarles con tremendas cosas a sus corazones desde este lugar. Y podemos ver que tiene ese efecto cuando Dios ha traído a esa persona, lo ha atraído y lo ha escogido para que habite en su casa. Ahora, en Mateo 24, 45, sabemos que este capítulo 24 trata de las señales. Dinos cuándo van a suceder estas cosas y qué señales habrán. Y verdad, había aquel interés en aquellos de querer saber. Pero vea cómo Jesús empieza a hablar de señales, empieza a hablar de tipos y sombras, empieza a hablar de Noé, él empieza a hablar de todo. Pero él va a resumir todo en un padre de familia. Y él dice estas palabras: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para no que les dé un alimento que ustedes le van a estar dando play? No que les dé un alimento allá como hoy, ¿verdad? No, para que les dé un alimento a tiempo, un alimento con unción, un alimento que venga directamente de la presencia de nuestro Dios. Para que le dé el alimento a tiempo. El profeta habló de este mensaje: alimento espiritual
en su debido tiempo. Y cómo él habla de cómo el mensaje de Lutero ya no servía para la edad de John Wesley. El mensaje de John Wesley ya no servía para la edad pentecostal, para los pentecostales. Hermanos, y yo creo que en una forma Dios tuvo que cambiar el alimento también, ¿verdad? Con un nivel más alto, no los hombres, sino el Espíritu Santo en los hombres. Él cuando estaba acá dijo, yo tengo muchas cosas que deciros, pero no las pueden sobrellevar. Él estaba en carne, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Por eso vemos a Pedro más adelante en el discurso, varones, hermanos, oíd. No dijo, oigan la palabra, él dijo, mis palabras, porque ese Espíritu Santo se había hecho carne en él. Por tanto, lo que este hombre decía era la palabra de Dios por medio de él. Y había un mensaje allí, y no es que estaba en contra del mensaje de Jesús. No es que estaba yéndose arriba de Jesús, no. El Espíritu Santo estaba hablando mejores cosas, aclarando los cabos sueltos que estaban allá. El Espíritu Santo revelándoles cosas y recordándoles las cosas que habían sido dichas. Entonces dice, el siervo fiel y prudente, que el Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado a aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Dando un alimento a tiempo. ¿Cómo? Fiel y prudente. Y vemos cómo luego pasa al capítulo 25, donde él empieza a hablar de las vírgenes prudentes y las vírgenes, las fatuas, las insensatas. Amén, porque están estas dos clases. Ahora, vemos también en esta escritura de Jeremías un propósito. El propósito era, levántate y vete a casa del alfarero. Para el propósito que era, porque allí te haré oír mis palabras. Yo ahí te haré oír mis dichos. Yo ahí te haré entender mi mensaje, porque ya era un mensaje vivido. Ya era un hombre trabajando, ya era un hombre formando, ya era un hombre moldeando, hermanos. Era algo que usted veía que ese hombre, así como predicaba, así vivía la palabra de Dios. Ahora, muchas veces, ¿verdad? Creo que como ministros de Dios, como pastores, estamos llamados a vivir lo que predicamos. Hace una semana yo andaba con mi hija y ella estaba fuera del lugar donde yo estaba en la mesa con ellos. Y yo la regañé, yo le dije, ¿te vienes a sentar acá? Y bueno, se sienta y me dice, papi, ¿tú me regañas a mí? Me dice. Sí, le digo yo. ¿Y a ti quién te regaña? Me dice. ¿Verdad? Y yo le digo muchas veces, no, como es pastor, dice esto, dice aquello, ¿verdad? Y a él nadie, no, hermanos, créame que antes de traer vida a este lugar, Dios nos ha dado vida a nosotros. Y así como antes de traer algo, hermanos, que nos retuerza, que nos haga, hermanos, quizás hasta quedar moribundos, ya nosotros hemos pasado por eso también. Y lo podemos ver en el tipo del Antiguo Testamento con los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, nosotros rendimos cuenta a nuestro Dios, ¿verdad? No actuamos con base a caprichos, con base en todo, sino por algo que Dios nos guía a hacer. Entonces, el propósito era ese, porque yo allí te voy a hacer entender mi palabra. Yo allí te voy a hacer mi mensaje. Amén. Nosotros vemos cómo la palabra de Dios se basa en inspiración, se basa en revelación. Yo creo que no hay manera que nos estimulemos en algo si no hay revelación, ¿verdad? Hay algo que Dios nos trae. Y yo creo muy cierto lo que Malaquías 4, lo que el séptimo ángel vino a hacer, que era consumar los misterios. Pero no nos vamos a ir a un extremo. Si nosotros nos remontamos ahí al libro de Ruth, nosotros encontramos que ella iba tras los segadores. ¿Y qué dijo vos? Déjenle caer un manojito, déjenle caer algo que le sirva a ella para esta caminata. Y es lo que hizo. Amén. Jesús para nosotros ahora, por medio del ministerio del Espíritu Santo, después de haber enviado 7 mensajeros,
Él envía al Espíritu Santo. Él envía a aquel que estaba cuidando, el que estaba en su casa, el que estaba posicionado en el lugar. Porque hoy muchos hombres están pretendiendo ponerse ellos. Muchos hombres están diciendo yo soy este, yo soy aquel, cuando sabemos que eso ya terminó, porque hoy es el Espíritu Santo obrando. Amén. Por eso cuando Jesús dijo, si dicen que está acá, no vayáis. Si dicen no, porque Él ya está dentro de nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Amén. Y dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, tenemos esa gloriosa promesa en nosotros. Ahora, vemos nosotros en el cuadro, hermanos, de Jueces 6, y quizás así un poco parafraseando para avanzar, vemos que estaban estos israelitas asediados por los madianitas. Y era un asedio que había durado 7 años. Lo dice la palabra de Dios. Ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Y qué pasó? Estos hombres empezaron a esconderse en cuevas. Empezaron a irse a los montes, a cavernas, porque no tenían aquel carácter de hacerle frente a aquellos madianitas. ¿Y cuánta gente amurallada encontramos ahora? Que se amurallan de la palabra de Dios. Ellos se encierran, hermanos, y es lamentable ver una iglesia que Jesús dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y ver actitudes, hermanos, que nos ponen en el lugar de como este pueblo estaba, escondiéndose en sus cavernas, yéndose a los montes, hermanos. Ellos dejaban su casa. Ellos se iban de la iglesia, se iban del lugar en el cual Dios les había dicho que los iba a bendecir. Y hacían sus lugares fortificados. El propósito por el cual llegaban estos madianitas no era para matarlos, era para dejarlos sin alimento. Era para que no tuvieran un pan que comer. Era para que no tuvieran un alimento sólido que les nutriera. Ellos llegaban para devastar la tierra y empobrecían a este pueblo que tenía todas las promesas. Estaba en la tierra prometida, tenía todas las bendiciones de Dios para ellos. Pero por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, eso trajo un declive, una muerte espiritual, y Dios los entregó en manos de estos madianitas. Ahora, ellos clamaron. Vea que Jueces se trata de eso. El pueblo entraba en aquello de clamar cuando estaban cautivos. Dios se compadecía de ellos, les enviaba un libertador. Moría el libertador, se depravaba el pueblo, Dios los entrega. Es un ciclo repetitivo el que encontramos nosotros en Jueces. Venía un mensajero, pero se iba el mensajero, traía muerte. Se levantaba otro mensajero y eso se fue repitiendo hasta que luego aparece, después de estos jueces, aparece un libro de Ruth. Aconteció que en los días de los jueces, cuando los jueces gobernaban, Dios levanta el cuadro de ahí, de una Ruth, que nos representa a nosotros, yendo a casarnos con el Señor de la cosecha. ¿Para qué? Para traer a un hijo, para traer a Obed, por el cual vino el siervo, el rey David. Ahora, ellos estaban allí clamando y Dios les envió un profeta. Dios les envió un profeta y el profeta empieza a predicar en estos 7 años. El 7º año Dios les envía este profeta y les empieza a hablar como Dios envió un profeta a la 7ª edad. Pero mientras esto estaba, hermanos, tomando el lugar allá, este profeta hablándole a este pueblo de Israel, en el 7º año, Dios viene a tomar un evento en la vida de un hombre llamado Gedeón. Dice que mientras este profeta fue allá a lo público, acá apareció un ángel. Apareció un ángel
que ya no fue a lo público. Aparece un ángel que desciende y vemos que este hombre, Gedeón, estaba, dice la escritura, sacudiendo el trigo en el lagar. Sabemos que el lagar es donde se procesaba el vino. No era un lugar para tener el trigo, pero como todo debe tener una interpretación de la palabra. Sabemos que el trigo representa la palabra y el lagar donde el vino se produce, el vino representa el Espíritu Santo. Es decir, Gedeón estaba mezclando ahí, sacudiendo la palabra con el Espíritu Santo, con la revelación, para poder manifestar lo que le correspondía a él hacer. Entonces, dijo el profeta que lo estaba trillando secretamente. Él lo tenía en un lugar secreto para que no lo hallasen los madianitas. Y viene este ángel y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Naturalmente vemos un varón esforzado y valiente. Alguien que estaba cobardado, alguien que estaba escondido. Pero vean cómo Dios se baja a nuestro nivel. Veamos la simplicidad en la que Dios obra. Hermanos, Él descendió de los cielos, descendió de la gloria por nosotros. Él ni siquiera se quedó en ser como uno de nosotros, sino que se humilló todavía. Amén, Él se humilló a tal punto de ser un siervo. Y Él se bajó al nivel de Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es decir, resalta el esfuerzo que él estaba haciendo por cuidar ese poquito de trigo que Dios le había permitido tener allí. Ahora, hay una escritura cuando Jesús habla de Juan el Bautista. Él dice: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos ha sufrido violencia, y los violentos son los que logran arrebatarlo. Pero hay una versión que a mí me encanta mucho, como la interpretación está. No es que cambie el sentido, no cambia la esencia, pero nos da un ángulo de entendimiento mayor, digo yo. Porque dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, sabemos que Juan el Bautista fue un precursor de la primera venida. Amén, como Malaquías 4 fue un precursor de la segunda venida. Entonces Jesús dice: el reino desde esos días de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que, hermano, hermana, ese esfuerzo que usted hace por venir a la casa de Dios, eso le da la certeza que usted se logra aferrar a ese reino que para nosotros hoy es el Espíritu Santo también en tipo. Y el ángel, este ángel que desciende, le hace entender el mensaje: ve con esta tu fuerza. Es decir, había un poder escondido en Gedeón, del cual él no se daba cuenta. Porque él empieza a preguntar: bueno, Señor, ¿y dónde están tus milagros? ¿Dónde están tus maravillas? De lo que hiciste con nuestros padres. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Entonces el ángel le dice: ¿acaso no te envío yo? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Si Dios le ha dado la autoridad de ir y derrotar los demonios, de ir y prevalecer contra las puertas del infierno, hermanos, ¿hay algo que le pueda hacer frente a usted? ¿Hay algo que lo pueda derrotar? ¿Hay algo que lo pueda atemorizar? El Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice. Y vea, ¿de quién Jehová? Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que nos formó, aquel que nos creó. ¿Hay algo imposible para Dios? Amén. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Si Él hizo los cielos y hizo la tierra, ¿hay algo que no nos pueda dar? Si venimos esta noche con aquel deseo de recibir sanidad, Dios la da. De recibir un consuelo, Dios lo da. De recibir la palabra, de recibir el Espíritu Santo, Dios lo da. Amén. Si nos dio a su Hijo, no nos dará con Él todas las cosas. Ahora, veamos cómo esto hizo que este hombre presentara un sacrificio. Gedeón presentara un sacrificio y él le dice: yo te ruego que no pases de mí. Porque cuando usted ve la manifestación de Dios, usted, siendo simiente real de Abraham, hace lo que hizo Abraham. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, cuando Elohim se le aparece. Él le dijo:
deja que yo te sirva. Deja que yo lave tus pies, que yo te dé comida. Lo mismo hizo Gedeón. Y el ángel le dice, ve y haz lo que ha dicho. Y le prepara panes sin levadura, y le prepara carne, y le prepara un efa de harina, dice. Y el ángel le dice, ponlo ahí sobre esa peña. Ponlo ahí sobre, sabemos que una peña es una roca, hermanos. Amén. Y la roca es la revelación de la palabra de Dios. Y es contra lo cual el infierno no puede prevalecer. Sabemos que el profeta habla que apocalipsis en griego es apocalipse, que significa quitar el velo. Y cuando un velo se le es quitado, usted se ve tal como es. Amén. Y que dice Pablo, el cual por Cristo es quitado. Usted viene a tener su verdadera identidad, conocer cómo fue conocido, como aquel niño, ¿verdad? Cuando se vio en el espejo, mamá, ese soy yo, sí, hijo, ese eres tú. Eso vino a quitar la amnesia, como en aquel hombre también, que había estado allá en la guerra, y una vez pues se bajó del camión y empezó a caminar un camino que le hacía recordar algo. Pero lo que le quitó esa amnesia es, hombre, escuchar la voz del Padre. Amén. ¿Y qué es lo que nos quita la amnesia a nosotros? Escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, que nos hace entender cuál es nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que somos la simiente real de Abraham, que somos un pueblo contra el cual las puertas del infierno no pueden prevalecer. Ahora, vemos nosotros, hermanos, de que nosotros tenemos un lugar provisto por Dios para nuestra adoración. El lugar que Dios escogió, dijo el profeta, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros venimos a la casa de Dios para alimentarnos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que donde esté el cuerpo, allí se juntan las águilas a comer un alimento de águila. No va a ser como el buitre. Amén. Usted tiene un alimento en la casa de Dios. Ahora, la Biblia habla de cómo aquel monte, hermanos, que se podía palpar era de muerte. Pero luego Pablo cambia y habla de que hoy nos hemos acercado a este monte de Sión, que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Es decir, lo que Dios ve en usted es la predestinación. Lo que Dios ve en usted es el gene de vida. Que lo que pecó fue la carne, no el gene de vida que Dios puso en usted. La simiente verdadera, la simiente real de Abraham, no peca, hermanos. Por cuanto usted no pecó, no hay condenación para usted. Porque cuando usted llega a entender lo que es el perdón de Cristo, que no es tanto un perdón en la carne, sino un perdón en el alma, eso le trae a usted una seguridad bendita, de la cual el diablo podrá atacarlo acá, pero como ya la palabra está en su corazón, eso no lo hace dudar a usted, eso no le hace perder su propósito. Si usted sabe que ya es justificado, es decir, ni siquiera nunca lo hizo. Amén. Y dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la que habló la de Abel. Ahora, dice el profeta, nosotros, ¿verdad? Y hace referencia a este capítulo, vemos que la sangre habla mejores cosas. La sangre está hablando, entonces la sangre tiene una voz. Y la voz de la sangre es la palabra. Y conmigo, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. La voz de la sangre es la palabra que se le habla desde este lugar. Aleluya, eso es lo que muestra si está correcta o incorrecta. La palabra está identificada por la voz de la sangre. La voz de la sangre es el Espíritu Santo que trae vida, vida a la palabra y la vivifica, porque sin el Espíritu Santo es solo una letra muerta. Y la letra mata, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu es el que la revela. El Espíritu es el que se la vivifica en su corazón. Entonces, la sangre, hermanos, trae, ¿qué es la palabra? Trae la revelación de la hora para los hijos de Dios. Dios obra por medio del siervo para que usted entienda cuál es su mensaje y que usted reconozca el mensaje suyo, no el mensaje del que tiene el hermano a la par. Como, ¿verdad? Nos gusta cuando
le cayó al hermano aquel o a la hermana aquella, pero cuando nos cae a nosotros ahí nos enojamos y salimos, ¿verdad? Y que este pastor ya la agarró conmigo y bueno, no me meto en eso. Ahora, vemos nosotros, hermanos, que la revelación separa a la simiente de Satanás de la simiente de Cristo. Separó allá a un Caín de un Abel. Separó a un Judas de un Pedro. Pero la revelación no separa a los hijos de Dios. Vemos nosotros como cuando estaba allá Jesús en la región de Cesarea de Filipo, y él pregunta quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, a Jeremías, y empiezan a dar lo que verdad se oía y a los rumores. Pero viene Jesús y le dice, ajá, ¿y ustedes? Ustedes que me han seguido por años, ustedes que me han escuchado, ustedes que han estado detrás de mí, han visto los milagros, han visto la sanidad que yo he hecho, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Qué pasó ahí? Tuvo que venir una revelación a lidiar con un hombre, que ese hombre fue Pedro, y le dijo, tú eres Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, vemos que el Espíritu Santo va en avance. El Espíritu Santo, hermanos, trae un nivel cada vez mayor, porque Él nunca se estanca. Nosotros tratamos de estancar la palabra de Dios, pero la palabra es eterna. Tratamos de limitar la palabra, pero la palabra es eterna. Ahora, vemos nosotros que se levanta después de Pedro un Pablo. Amén. Mientras Pedro, verdad, él había conocido a Cristo en carne, viene Pablo y dice, si a Cristo como conocimos en carne, ahora ya no. Porque él había tenido una experiencia, hermanos, ya no con carne, sino con aquel. ¿Quién es, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Él había regresado a la forma original del Logos de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿No servía la revelación de Pedro? Claro que servía. Amén. Viene Pedro a hablar de que había que circuncidar. Viene Pablo a decir que la circuncisión es el corazón. Aparentemente había una discrepancia, había una diferencia. Pero veamos Pedro. En ningún momento dijo, eso que predica Pablo no es cierto. Eso que predica Pablo no es, todo lo contrario. Que dijo, nuestro hermano Pablo habla cosas tan tremendas que los indoctos e inconstantes tuercen. Es decir, el Espíritu Santo reconoce al Espíritu Santo. Amén, porque Dios tiene diferentes maneras de obrar. Entonces la revelación no separa a los hijos de Dios. Sí separa a los de Caín con los de Abel. Amén, porque lo que identifica a un hijo de Dios es la revelación. ¿Qué hizo que Pedro fuera comisionado como el pastor de la iglesia primitiva? Fue la revelación. Por lo tanto, el pastor debe tener revelación. Y cuando un pastor habla por hablar y habla cosas, hermanos, que él solito se enreda, eso muestra que no hay una vindicación de Dios, porque la revelación va acompañada a la vindicación también de la palabra de Dios. Amén. Así que, bueno, no sé si ustedes dan gracias a Dios por el siervo que les ha puesto acá. Amén, un hombre que les ha instruido, hermanos. Los ha guiado a la verdad, los ha guiado a ir a la perfección. Amén. Yo siempre digo, uno no llega a comprender al pastor hasta que a uno le toca quedar en los zapatos del pastor. Y yo no hay día que no diga o no tenga la intención de tirar la toalla. Para mí, predicar cada culto es decir, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y yo les digo muchas veces, la gente, un medio paréntesis para luego continuar, cree que pastor es predicador. Predicador, hermano, hay gente que predica muy tremendo, que le trazan mensajes que lo dejan con la boca abierta a uno. Pero una cosa es que sean predicadores, otra cosa es que sea un pastor, hermano. El pastor, aunque no predique, ese hombre no descansa porque él carga sus ovejas en su alma. Amén, ahí es donde él las carga y él siempre está pendiente. Ahora, vemos nosotros, hermanos, voy a avanzar un poco, porque estamos hablando de la casa del alfarero y no es que nos hayamos salido, sino que vamos con una línea. Hay algo especial en el alfarero, hermanos, y es que cuando él está trabajando lo tiene ocupado todo. Tiene su mente, tiene su mano, tiene sus pies con el que gira la rueda,
Es decir, Él tiene todo su empeño en la obra que Él está haciendo. Amén. Él tiene algo en mente. Es decir, primero su mente lo visualiza. En su mente están esos atributos que tienen que ser manifestados. Es decir, viene algo y él dice, ¿verdad? Empieza a imaginar, pero luego tiene que materializarlo. Luego tiene que traerlo a existencia. Amén. Y yo espero que me estén entendiendo que es lo que estamos tratando de hablar. Ahora, el proceso es tomar un poco de barro, mezclarlo con agua y empezar a batir eso. Amén. Para luego moldear poco a poco. Primero no sabemos qué va a hacer. Vemos el pedazo de barro ahí en la rueda y para nosotros es algo que no tiene valor. Es algo que a saber qué está haciendo Él. Amén. Pero démosle tiempo. Démosle tiempo. Quizás, como dice Pablo, no somos lo que hemos de ser aún. Pero estamos confiando, hermanos. Estamos tras esa perfección. Que Dios comenzó la obra, Él la va a terminar. Ahora, vemos que no sabemos qué va a hacer, pero cuando la obra está terminada, entonces nosotros podemos ver lo que en un momento no podíamos ver. Podemos entender lo que en un momento no podíamos entender porque solo estaba en la mente del alfarero. Ahora, Romanos 9:13 nos habla en la palabra de Dios, inspirando a Pablo, el Espíritu Santo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de nuestro Dios que tiene misericordia. Hermano, esa es la misericordia de Dios la que nos tiene el día de hoy acá. Muchos quisieron, pero se fueron. Amén, pero usted por gracia de Dios está en este lugar. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues acusa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Miren, la palabra de Dios desde Génesis deja en claro la soberanía de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Ese alfarero, el soberano. Y estamos viendo ese propósito acá. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción? Ya como gente a veces actúa mal, hace lo que quiere y no les pasa nada. Haga algo usted. Si no lo ha hecho cuando ya se la está cobrando, pero dele gracias a Dios por eso, porque Él lo ama, porque al quien ama a Él, corrige, eso muestra que no son hijos bastardos, eso muestra que hay algo de Dios lidiando con usted. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado usted a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y a la no amada yo la llamaré amada. Porque es lo que hace Él, hermanos, amén, llamarnos su amada, amén. Como cuando Él formó al hombre, Él le sacó una ayuda idónea. Era la esposa de Adán que estaba ahí, pero tenía que venir a ser manifestado, dijo el profeta, así hizo Cristo también, ahí en la cruz del Calvario, sacar esa esposa. Miren, a Adán no se le dio a escoger. ¿Sí? A Adán Dios le dio una esposa de un solo. ¿Sí? Vean, nosotros no tenemos esa justificación, porque Adán cuando llegó allá, y que no, la mujer que me diste, justificado ante Dios. Ya nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Entonces, a la no amada yo la voy a llamar
amado, un pueblo que no era su pueblo. Amén. Dios nos tomó, hermanos, como cuando aquella mujer allá, Señor, ten misericordia de mí. No es lícito que tirar el pan de los hijos a los perrillos. Pero vean la gracia de Dios, hermanos. Un tiempo fuimos perros, pero hoy comemos en la mesa con el gran Rey. Ya no migajas, sino ese pan de vida que Él nos da cada momento de comunión que tenemos con Él, con su palabra. Ahora, sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y Dios forma a sus vasos de honra con procesos. La vida del cristiano es de procesos. Usted puede ver por donde Dios lo ha formado, por donde Dios lo ha forjado. Después vemos nosotros como un hombre tuvo que pasar por esas manos del alfarero. Pablo, con una gran apedreada que le dieron. ¿Y cuál fue su reacción? Él empezó a exhortar. La exhortación es quien la confunde, piensa que es corrección y todo. No, la exhortación es animar al pueblo. Y Él les empieza a exhortar, porque a través de muchas tribulaciones es que entramos en ese reino del Espíritu Santo. Ahora, es un proceso. El alfarero toma el barro, la arcilla, o sea, el polvo, y él usa agua para moldearlo. Y él empieza a trabajar, él usa la rueda, y él usa fuego para culminar su obra. Ahora, vemos nosotros que una vez él tomó a un hombre que estaba en la condición de polvo. Ese fue Job. A todos nos encanta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Leí por ahí, ¿verdad? Y es muy cierto. Nos gusta, ¿verdad?, cómo este hombre alabó a Dios a pesar de la condición. Pero luego nosotros con algo mínimo ya estamos ahí, ¿verdad? Y este hombre pasó por un proceso muy duro, pero él tenía una certeza. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después que mi piel esté deshecha, yo en mi carne y con mis ojos, estos mismos ojos han de ver, él dijo, él estaba profetizando sobre la resurrección. Y este hombre pasó por este proceso. Luego vemos un hombre también que fue pasado por un proceso de aguas, y ese fue Noé. Y automáticamente y tácitamente nosotros identificamos, ¿verdad?, como él pasó por agua. Luego vemos a un grupo de jóvenes hebreos que fueron pasados por el fuego, hermanos, ¿verdad? Pudiéramos hablar mucho de esto, pero ya el tiempo no nos da. Y veamos cómo estaban estos tres hombres que prefirieron morir y no negar al Dios, ¿verdad? Y era un asunto de vida o muerte. Y dijo el profeta que cuando se trata un asunto de vida o muerte para con sus hijos, Él no envía a sus ángeles, sino Él mismo desciende, Él mismo vino allá cuando Adán, ¿dónde está? Porque de nosotros nunca está en buscar a Dios. Nunca vemos, Señor, he pecado. Vea cómo estaba la cosa. Estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que se entrelazaba con el árbol de la vida. Comen del árbol de la ciencia y del bien y del mal. En ningún momento se les ocurrió ir al árbol de la vida. Quisieron alejarse, esconderse. Y es lo que hace la gente cuando ha pecado. Se alejan de Dios. Cuando Dios lo que quiere es que usted venga a los pies de Él, como lo hizo aquella mujer. Pero el problema es cuando una religión nos ha abarcado antes que la palabra de Dios. Por eso el profeta dijo, doy gracias a Dios que Cristo vino a mí antes que la religión. Amén. Y nosotros damos gracias a Dios por eso. Ahora Pedro habla y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Solo para hacerle referencia, vemos cuando a aquel hombre ciego de nacimiento, ¿verdad?, lo encontraron por ahí. Señor, ¿y quién pecó, este o su padre? No, nadie de ellos. Es para que yo haga la obra, para que yo me manifieste, para que mi poder se manifieste. Porque muchas veces, si el hermanito está enfermo, no anda en pecado. El hermanito está enfermo, anda en pecado. Mas no vemos que muchas veces, no digo que, pero muchas veces es Dios mostrando su poder, pasándonos por ese proceso, hermano, del barro, pasando por manos de este alfarero. ¿Y qué hizo Jesús? Tomar lodo, untarlo con saliva. Vean ese alfarero, dándole vista a este hombre. Ahora, apuntamos a lo de Adán. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Dijo el profeta, cuando el hombre pecó, Dios tuvo que venir y sacrificar un cordero, por cuanto ya el aliento de vida de Dios había sido puesto en el hombre. Y ese aliento de vida en Adán era el aliento de vida eterna. Por lo tanto, vida eterna no podía morir. Entonces Dios mismo tuvo que descender y sacrificar algo que fuera para expiación de ellos.
Vamos a Jeremías, o solo para recordarles, palabra de Jehová, levántate y ve a casa del alfarero. Y dice que él descendió a casa del alfarero, y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Sabemos que la rueda es un círculo que representa eternidad, entonces Dios no obra en nuestro tiempo, Él obra eterno. Para Dios siempre es hoy. Nosotros queremos que Dios obre a las ya. Y Dios siempre obra a las ya, pero no en nuestro tiempo. Él es un Dios eterno, obra en eternidad. Y Él estaba trabajando sobre esta rueda. Y dice que ese vaso, esa vasija de barro que hacía, se echó a perder. Se echó a perder. Y apuntamos cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y entra la desobediencia, entre el pecado. Esa vasija que Dios había hecho se echó a perder por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos, cuando esta imagen se echó a perder? Dice que Él volvió y la hizo otra vasija según a Él le pareció mejor hacerla. ¿Quién fue esta otra vasija? Vemos Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Ese barro no se veía algo deseable. Amén. Pero Dios estaba haciéndolo nuevamente. Dios estaba formándolo nuevamente, más sin atractivo para que le deseemos en verdad, con un amor sincero. Amén, con un amor que en verdad nos haga ser agradecidos. Dad gracias a Dios en todo, dice la palabra de Dios. Dice que esta vasija fue despreciada, fue desechada entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él nuestro rostro. Y ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ese barro fue quebrado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Hermano, yo le digo a mi iglesia, para mí es muy difícil hablar con el corazón y hablar del Calvario y no derramar lágrimas, porque yo veo algo tomando mi lugar cuando yo era el que tenía que ir allí. Un cordero, hermanos, que no debía nada, tomando mi lugar. Dijo el profeta, ¿cómo puede un hombre pecador ver esto y seguir siendo el mismo? ¿Cómo puede una iglesia fría ver esto y seguir siendo la misma? ¿Cómo puede alguien ver algo tomando su lugar, hermanos, y no sentir una sensibilidad en su corazón de saber que Él hizo esto todo por nosotros? Amén. Esa vasija estaba siendo formada nuevamente. Él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Vea, hermanos, acá pudiéramos hablar un poquito, y solo les hago la referencia del sacrificio masculino y el sacrificio femenino, como lo presentó Abraham allá cuando Dios tuvo que jurar por sí mismo. Él fue llevado al matadero, pero la oveja representada acá, solo se le quitaron esas cargas de pecado que le asediaban, se le quitaron todo aquello, hermanos, que la agobiaba, la angustia, la afrenta que había estado sobre ella, solo fue quitada. Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, no abrió su boca. Ahora, dice el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá linaje, vivirá por largos días. Él vio una descendencia, Él vio una primogenitura en usted, Él vio un gene de vida en usted. Amén. Vemos cómo este vaso toma esa forma, hermanos, por medio del quebrantamiento. Amén. ¿Cómo podemos ser indiferentes a ese día en el Calvario? ¿Cómo podemos ser insensibles a la gran obra maravillosa que Dios hizo en ese lugar por usted y por mí, aún sin merecerlo, hermano? Cuando el sacerdote hacía el sacrificio, dice que él debía poner su mano y sentir cómo ese corderito hablaba, hermanos, en un lenguaje no conocido. Él bramaba, hermanos, tomando el lugar del pecador. Y eso es lo que significó el Calvario para nosotros. Saben, yo meditaba una noche de estas
que muchas veces nosotros actuamos como si nunca hemos estado en una barca destrozándose, como si nunca hemos estado ahí por hundirnos, como si nunca hemos estado con remos ya quebrados, con fuerzas agotadas, con la mar que nos ha domado, y como que nunca hemos visto a ese hombre caminar sobre las aguas a socorrernos. Muchas veces así actuamos y no vemos lo grandioso que es el amor de Dios para nosotros. No ha sido una vez de la que Dios nos ha librado, no ha sido una vez que Dios nos ha sanado, no ha sido una vez que Dios no nos haya extendido su mano como se la hizo a Pedro. Señor, ayúdame. Amén, y actuamos muchas veces indiferentes, pero cuando entendemos, hermanos, lo que significó el Calvario, aquel día en el Calvario para nosotros, y nosotros podemos poner nuestras manos en ese cordero inmolado, en ese cordero ensangrentado. Hermanos, si hubiera quedado únicamente ese derramamiento de la sangre de Jesús, y Jesús no hubiera regresado en la forma del Espíritu Santo, estaríamos como estuviéramos en el Antiguo Testamento. Un perdón de pecados. Amén. Que era cuando la expiación, la sangre y todo eso, y venía por ahí el perdón de pecado, pero no quitaba el deseo del pecador. Amén. Pero esta sangre de estos machos cabríos, hermanos, no tenía ese poder para poder vivirlo. Pero este Espíritu Santo, hermanos, es poder para poder vivirlo. Es para poner a Jesucristo en acción en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro caminar. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace que nosotros seamos la continuación, no de los hechos de los apóstoles, sino de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, como el profeta lo dijo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos restaura a nuestra posición original. Y nosotros ahora, hermanos, tenemos la plenitud de la palabra, porque tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos ser una iglesia, hermanos, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda conquistar las puertas de su enemigo. Dice el profeta, hermanos, ya para ir culminando: espere hasta que venga la satisfacción, que entre la porción de la plenitud del Espíritu Santo que satisface. Luego las campanas de gozo y gritar y hablar en lenguas y bailar en el Espíritu vendrán. No tendrá que hacerlo por la música. Usted lo hará cuando esté en la calle, en su auto, en su trabajo, en su casa. Lo hará cuando esté barriendo el piso. Lo hará cuando esté clavando clavos en una pared con su trabajo de carpintería. Donde sea que esté, aquel gozo inefable y glorioso va a estar en usted. Escudriñen y desen cuenta si Dios está en eso o no. ¿Qué dijo Jesús? Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Y cuando vemos a nuestras iglesias enfriándose y que estas cosas no están sucediendo, ustedes tienen que esperar hasta que llegue algún evangelista especial a la ciudad. Vea que la gente hoy en eso entra. Sí, traer evangelistas de renombre, evangelistas de allá, y como dice un hermano muy querido, evangelistas de iglesias. Amén. Y la gente busca esos avivamientos humanos. Cuando el profeta dijo avivamiento, no es agregar un miembro a la iglesia, sino vivificar lo que ya está dentro, y que el Espíritu Santo nos vivifica a nosotros por medio de su palabra. Les diré lo que nosotros necesitamos hoy día: es regresar a la Biblia otra vez. Regresar a la enseñanza de Pentecostés chapada a la antigua, regresar al Espíritu Santo, regresar al poder de Dios, regresar a las reuniones de oración. Vea, hay iglesias. La palabra hablada, hecha carne en nosotros, viene como producto de ese sacrificio de Cristo, de esa vasija que tuvo que ser formada, hermanos, molido por nosotros, quebrantado por nosotros. Amén. Ahora, aquello que una vez tuvo una sombra, como Pablo lo habla, y con esto culmino mi mensaje: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, porque Dios se asqueó de eso.
Dios se hartó de ver eso, hermanos, y la gente lo que hacía era sacrificar un cordero y luego seguir, pero el Espíritu Santo, hermanos, vino de Cristo para eso, para quitarnos esa conciencia de pecado, para quitarnos ese deseo de pecado y ahora ser agradecidos porque Dios nos ha formado. Dijo el profeta, cuánto necesitamos nosotros venir a casa del alfarero para que Él nos pueda quebrantar, para que Él nos pueda moldear, para que Él nos pueda formar a su imagen y semejanza nuevamente, esa restitución de la gloria del Hijo de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga sus corazones grandemente, hermanos. Nuestro Dios bendiga y bueno, Dios mediante, continuamos el domingo. Espero sus oraciones por mí y Dios bendiga sus corazones esta noche. Entregamos este lugar a nuestro pastor en este lugar. Señor Jesucristo les bendiga grandemente, hermanos. Damos gracias a Dios. Que el Señor Amén. lo bendiga por ese mensaje. Amén, hermano.